Hola, mi nombre es Javier Muñoz y soy el encargado del área de mediación y contenidos del Museo Guauriza. En la cápsula de video que le queremos presentar hoy, denominada Visiones contemporáneas de las colecciones del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, un artista local, un artista joven contemporáneo, va a hacer una relectura, una reinterpretación de algunas de nuestras piezas pictóricas del museo. Lo interesante es la transferencia desde el análisis de una obra pictográfica, una obra visual, una pintura, es traspasada a otro formato, en este caso la escultura. ¿Cómo nos va a presentar su proceso creativo el escultor de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, Rodrigo Silva? La obra que te presentaremos hoy en Visiones Contemporáneas de las colecciones del Museo de Bellas Artes de Valparaíso es esta obra llamada Barco Abandonado del artista chileno Arturo Pacheco Altamirano. Altamirano nace en la ciudad de Chillán en 1905 y desde temprana edad manifestó sus aptitudes y su gusto por las artes visuales. El artista nunca recibió estudios formales ni secundarios ni superiores en artes visuales. Fue un artista completamente autodidacta que ganó gran popularidad por sus trabajos referidos a paisajes, referidos a marinas, retratos y cuerpos humanos, pero la mayor temática, o la temática más importante dentro de su obra fueron embarcaciones del sur de Chile. Este es un buen ejemplo de aquellas colecciones y también es una obra muy significativa dentro del Museo de Bellas Artes, puesto que es la única pieza que cautela el museo del artista chileno. Arturo Pacheco Altamirano fue un artista que nunca recibió estudios profesionales en formación de artes visuales. Por tanto, él como artista buscó sus propios caminos y su propia forma de poder solucionar un arte visual, un arte plástico como es la pintura. En sus distintos viajes por el viejo continente tuvo la fortuna de conocer a los maestros impresionistas de las vanguardias históricas como Monet, Manet, Cézanne, Degas, grupo que influenció fuertemente en su pintura. Arturo Pacheco Altamirano resolvió sus obras de una manera muy intuitiva, muy emocional, que se traduce, por ejemplo, en este estilo de brochazos rápidos y alternados para poder confeccionar los intensos colores que él plasmaba en sus telas, pero siempre concentrándose en la temática de las embarcaciones, las naves, los barcos del sur de Chile. En el caso particular, esta es una imagen de la caleta de Ángel Mo en Puerto Montt. La importancia y preponderancia de la obra de Pacheco Altamirano en nuestro país llevó a que el Estado chileno lo nombrara agregado cultural de la Embajada de Chile en Francia, por lo que su obra se expandió más aún. En Francia fue nominado por la Legión de Honor, lo cual aún más incrementó su popularidad, y hoy en día podemos decir con mucho orgullo que las obras de Altamirano son exhibidas a lo largo de distintos lugares del mundo, en distintos museos, en distintas galerías internacionales. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Silva, soy artista, escultor y también soy profesor de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso. Acepté la invitación que me hizo el Museo Guauriza de hacer una interpretación de una obra de su colección, que en este caso es Barco Abandonado de Arturo Pacheco Altamirano. Me imagino que mis amigos y colegas del Museo Guauriza ya hicieron una ficha de esta obra, así que me gustaría hacer una interpretación un poco más intimista desde mi visión para poder interpretarla también. Voy a analizar ciertos aspectos de cómo la obra se comunica conmigo, entendiendo que el arte, que la pintura y que la escultura y otro tipo de manifestaciones artísticas también son un lenguaje. Como lenguaje tienen esa misión de comunicar y comunicarse con otros. A mí me llamó mucho la atención esta obra, ahora la están viendo en pantalla, porque primero es porque es un paisaje y se presenta el desafío de presentar un paisaje dentro de la escultura,
cómo se hace un paisaje dentro de la escultura. Eso es un desafío que es interesante. Y lo otro es porque me gusta la forma orgánica que presentan ciertos aspectos materiales que son de la pintura, por ejemplo este barco, que da esa sensación de viveza por sus colores rojos, intensos, de cómo se acentúa esta imagen dentro del resto de las otras que tienen un color que son un poco más apagados o tienen formas que son un poco más difusas. Me imagino que el análisis que hicieron más técnico de la obra hablaron como del uso del color, por ejemplo, el uso de las luces, de cómo Arturo Pacheco Altamirano hace estudios de luz en este paisaje. Me gustó esa representación que se hace, sobre todo de este barco que se ve acá, de cómo es capaz de distinguirse del resto de las cosas que están sucediendo, de cómo el resto de las cosas que están pasando dentro de esta imagen, por ejemplo, estas casas que se encuentran acá o estos cerros, parecen difuminarse, parecen que se están desvaneciendo en el resto del paisaje. Me gusta esa acentuación que se hace en un solo punto. Creo que, y aquí quizás un poco hacer trampa, creo que esta imagen de este barco que surge como un acento, como un punto focal dentro de la obra, es también muy escultórico, en el sentido de que destaca, de que se hace una especie de fondo, de figura y fondo, lo que ayuda un poco también a hacer una imagen tridimensional de esta obra. Me gusta cómo este barco se va difuminando, se va desvaneciendo en lo que parece ser el resto del paisaje, como si lo único que importara fuera esta zona. Se puede ver un poco, esta interpretación es muy personal, por supuesto, es cómo se comunica esta obra conmigo, cómo este barco empieza a desaparecer en el mar, en sus colores, como los colores rojos se empiezan a repetir en ciertas zonas, pero como esta casa, pero también se van desapareciendo, como aquí hay más rojos en esta zona, pero mientras más se va alejando el paisaje van desapareciendo los rojos también. Entonces es el barco que se va repitiendo pero que al mismo tiempo va desapareciendo en su paisaje. Me gusta un poco la soledad que representa, se llama barco abandonado, pero también hay una sensación de que no existe nadie que está en este paisaje, no vemos personas. Quizás, a ver si puedo agrandar un poco la imagen, podamos interpretar a estas líneas como personajes que están dentro de esta caleta, de este puerto, pero están tan difuminados también con el paisaje que solamente podemos interpretar que son formas o fantasmas en movimiento. Me gusta esa sensación de la deriva, de algo fantasmagórico que está ocurriendo, de un pueblo que está desapareciendo, de una situación que ocurre en algún momento del día, donde casi no hay actividad, donde hay una sensación de que las cosas ya son automáticas, no sé, es un poco difícil de expresarlo, pero un poco de inactividad, quizá de inmovilidad del paisaje. Sin embargo, la fortaleza en cómo Arturo Pacheco Altamirano hace sus brochazos con tanta energía, con tanto énfasis, sí le da una personalidad a las cosas, y eso es algo que a mí me gusta mucho de esta pintura, de cómo hace que estos brochazos que tienen tanta personalidad en este barco puedan dar la impresión de que está vivo, pero sin embargo está abandonado. Esa como contradicción vital me llamó mucho la atención y me gustaría mucho representarla también. Creo que esa vitalidad en la obra que se contrasta con la soledad es un tema que me gustaría trabajar, y por eso lo elegí como una obra para reinterpretar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para reinterpretar una obra, primero tenemos que definir cuáles son los códigos visuales que queremos trabajar y cuáles van a ser los conceptos
principales en los cuales vamos a trabajar la obra. Yo quiero definir como concepto fundamental el tema de la soledad. La soledad del paisaje. Soledad del paisaje, que fue algo que estuve conversando un poco. Me gustaría también, voy a tomar solamente 3 conceptos y voy a hacer un juego entre los 3 conceptos. La soledad del paisaje. Me gustaría tomar una acentuación, un acento, voy a poner acento en el barco y en la identidad del barco. El acento en el barco y su identidad. ¿Qué otro aspecto podemos tomar desde esta pintura? Quizás ya no está. Me gustaría tomar el tema quizás del abandono como algo que tuvo vida en algún momento y que ahora ya no, que está en inactividad, inmovilidad. Entonces el tercer concepto que voy a trabajar va a ser el abandono. El abandono de algo que está vivo. Ese va a ser el tercer concepto que voy a utilizar. Abandono de algo que está vivo. Bueno, entonces a partir de estos 3 conceptos, yo voy a buscar códigos visuales en la imagen que me permitan representarlo. Creo que, por ejemplo, la identidad del barco yo la podría representar con el color rojo, con el uso del metal, por ejemplo. El uso del metal. ¿Qué más le da personalidad o identidad a este barco? Quizás podríamos tomar algunas cosas que sean literales, por ejemplo los agujeros, esos agujeros negros que hace Arturo Pacheco Altamirano en el barco. Se ven interesantes, quizás se verían bien como un recurso gráfico. El contraste entre los negros y los rojos, contraste rojo y negro. También podríamos ocupar eso. ¿Qué más? Un poco la forma, podemos jugar con la forma del barco. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Desde la soledad del paisaje podemos utilizar este sentido gráfico que hace Arturo Pacheco Altamirano de la difuminación, de cómo se difumina, de cómo desaparece el paisaje. Entonces vamos a utilizar el sentido de difuminación, ese código, y quizás también esta fantasmagoria, ¿cierto? Fantasmagoria como código visual. Por último, el abandono a algo que está vivo, me encuentro genial este recurso que utiliza de estas amarras que van hacia ningún lugar. Entonces vamos a utilizar el tema de las amarras que no van a ningún lugar. Entonces, a partir de estos códigos visuales que ya tomé en la obra, voy a hacer un juego y voy a llevarlos a una imagen. Ya, como les comentaba, ya tenemos listo cómo vamos a construir esta obra. Yo encontré este trozo de tronco que era parte de una obra que estaba inacabada. Entonces me gustaron algunos códigos que surgieron de este tronco. Primero, trabajar la madera, porque nosotros íbamos a usar este concepto de barco como algo que estaba vivo, que estuvo vivo en algún tiempo. Esta madera tenía el paso del tiempo, se le nota el paso del tiempo. Por ejemplo, tienen estas grietas que están acá, o tienen esta magulladura. Son cosas que le dan una edad, ¿cierto?, al material. Y eso es bueno también porque se integra ese concepto del abandono, de algo que estuvo vivo y del abandono. Entonces quise usar la madera como el cuerpo principal de la obra. Ahora, como comentaba, yo también voy a utilizar otras técnicas de construcción escultórica que van a añadir material. Por ejemplo, quiero utilizar el yute en algún momento para hacer esta situación poética, este código visual poético que utiliza la obra de Arturo Pacheco, de estas amarras que están ancladas pero que nadie las cuida o que van a ningún lugar y que tienen el barco en una situación de estabilidad eterna. Entonces me gustaría utilizar este código de estas amarras que para mí fueron como significativas, ¿cierto?
después que define todas estas formas, voy a empezar a incluir otros materiales como metal que había contado, y voy a incluirle color. El color es un elemento que es clave en la interpretación de la obra del barco abandonado. Entonces voy a ponerle color, voy a tener colores rojo y negro. El negro lo voy a hacer quemando la madera. Y creo que eso, lo que viene ahora sería la parte de tallado para llegar a una forma en la que voy a soportar todas estas construcciones de elementos. Entonces voy durante este tiempo de realizar el tallado. El tallado trata, como comentaba, desde el remover material, crear la obra, donde aparezca el cuerpo. Entonces voy a hacer esa fase de remover material. Generalmente el tallado tiene tres partes, que serían la de devastación, de devastar, que sería quitar los grandes trozos de madera. Después viene el tallado, que es cuando yo le doy forma al cuerpo, y después viene la de desbastar, con ese, desbastar, que es cuando ya hago con las terminaciones con lija o con otro material. Entonces ahora la primera parte es delimitar cuáles son las zonas que voy a utilizar. Voy a utilizar estos cortes que hice para remover material rápidamente y delimitar cuáles van a ser los márgenes de la obra. Después voy a realizar la parte del tallado, y por último voy a definir con lija o con algún tipo de herramienta las terminaciones del cuerpo.
Hola, ¿cómo están? Bueno, después de este tiempo trabajando en esta interpretación de la obra de Barco Abandonado, quiero darla por finalizada. Estuvo entretenido trabajar a partir de una pintura, llevarla a la escultura. Finalmente decidí tomar algunas decisiones en el camino que fueron un poco distintas a las que yo había planteado en un comienzo. Por ejemplo, quería presentar esta idea de paisaje en una escultura y finalmente decidí llevarlo a un solo objeto. Eso quería decir que no incluí a estos personajes que pensaba hacer, porque pensaba que de esa forma iba a tener como un carácter más de instalación, y la verdad es que tiene tantos elementos que se fueron añadiendo en el camino, como las cuerdas, como la incorporación de estos elementos de metal, que creí que añadir más elementos iba a ser un poco redundante al mensaje que yo quería transmitir, o la idea que yo quería transmitir con esta escultura. Fue una experiencia entretenida. Los invito a que, si ustedes también trabajan desde la visualidad, también hagan interpretaciones de alguna otra obra, porque pueden salir cosas nuevas. Les puedo decir, datos técnicos. Creo que demoré alrededor de 2 días y medio. El primer día fue más que nada trabajar la forma del cuerpo que hice, y el segundo día fue rabiar un poco con las partes de metal y cómo integrar todos los elementos, que eso fue más rápido, un poco más rápido. La madera es de palto, pero no importa mucho, el palto es muy amable de trabajar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por ver este video, este trabajo en conjunto con el Museo Auriza, y nos estamos viendo en una siguiente ocasión.